Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel, disfruta el mundial en tu Vera LTE. Qué gusto saludarlos, recibirlos en esta séptima entrega de Somos Uruguay Televisión, en este segundo ciclo con muchas novedades para el programa de hoy. Vamos a estar hablando desde lo que es una planta regasificadora hasta hablar de lo que es este año político, ya que vamos a tener aquí en piso al intendente de Salto. Pero antes de comenzar con el desarrollo, estos son los avances y los temas que vamos a tratar hoy. La planta regasificadora ubicada en Punta de Sallao comenzará a funcionar en un año. Según las autoridades, este emprendimiento cambiará la matriz energética del país. Informe especial. Recibimos al intendente de Salto, Germán Coutinho, quien según Equipos Mori es el jerarca con mayor aprobación del país, con el 75%. Hablamos sobre obras ejecutadas, proyectos de futuro, desarrollo del departamento, reelección en 2015 y la realidad del Partido Colorado de cara a octubre. Hubo acuerdo entre el Ministerio de Economía y el sector privado para no subir los precios en junio y así contener la inflación. Recibimos al presidente de Cambadu, Mario Menéndez. Y antes de comenzar con el desarrollo del programa, algunas recomendaciones para darles. Viví una nueva forma de ver el Mundial. Pasate al plan Vera LTE de Antel y mirá desde tu móvil los 64 partidos en vivo y en HD. Lleva de regalo un móvil y 100 GB de fútbol por mes en junio y julio. Contratalo en antel.com.uy o envía la palabra quiero al 8327 y te lo llevan a tu casa. Antel, avanzamos juntos. Y también les vamos a informar de las actividades que restan en este mes a cargo de Somos Uruguay. Vamos a tener el miércoles 18 de junio a las 8 de la mañana, los vamos a esperar en el Sheraton Montevideo Hotel. Allí vamos a tener la presencia de Pablo Ferreri, titular de la Dirección General Impositiva, Raúl Sendic, titular de la lista 711 y seguramente compañero de fórmula del doctor Tabaré Vázquez en el mes de octubre. Y el ex ministro de Economía, Álvaro García. Los tres juntos van a hablar de los desafíos del Uruguay productivo. Y también ya vayan agendando el miércoles 25 de junio a las 19:30 en el Hotel Cottage. Allí los vamos a encontrar en la cena habitual organizada por Somos Uruguay y denominado el ciclo Línea de Encuentro. Va a estar hablando el ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara. El Código Aduanero y la inserción externa de Uruguay son las dos propuestas de Somos Uruguay para el mes de junio. Ahora vamos a recibir con muchísimo gusto, como lo hacemos sábado a sábado, a Valeria Superchi. ¿Qué tal, Valeria? Muchas gracias, Sergio. Buenas noches para vos y para todos. Bueno, vamos a hablar de regasificadoras. Estuviste hace muy poquito en Bélgica viendo cómo funciona justamente una planta regasificadora. Pero el proyecto aquí ya está encaminado y en un año aproximadamente va a estar funcionando, Valeria. Sí, está previsto que esté funcionando ya la unidad regasificadora acá en nuestro país a mediados del 2015. Se maneja la fecha de junio-julio para ello. Y la idea, bueno, de visitar lo que fue el proyecto en Bélgica, porque va a ser un emprendimiento similar de acá. Es un emprendimiento muy similar al que vamos a tener acá en Puntas de Sayago. Puntualmente lo que va a pasar acá en nuestro país es un componente que tiene tres patas, digamos. Lo que es el dragado del canal de acceso al puerto, el buque regasificador propiamente dicho y también el gasoducto que se tiene que construir para conectar la parte del buque regasificador con el gasoducto Cruz del Sur. Esos tres componentes los está desarrollando Gas Sayago, que es una empresa local que está conformada por UTE y por ANCAP, y la parte de lo que tiene que ver con la unidad regasificadora en sí mismo, que es lo que estamos escuchando hablar siempre como el buque regasificador, eso va a estar a cargo de GNLS, que es el Gas Natural Licuado del Sur, cuyos principales accionistas es GDF Suez, que es precisamente la empresa que nos invitó a hacer la recorrida por Bélgica y ver in situ cómo funcionan esas unidades. Son
unidades, en realidad lo que tiene que imaginarse la gente es un gran buque que va a tener adentro mismo, en sí mismo, toda unidad para regasificar. Ese es el tema. Sí, justamente, bueno, estuviste en Bélgica, lo dijimos, lo conversamos en programas anteriores, justamente que nos ibas a contar lo que fue esa experiencia, pero fundamentalmente es bueno ver la planta en funcionamiento, como te pasó allí en Bélgica. En el puerto de Zeebrugge, en el norte. Ahí está, porque evidentemente que todo emprendimiento y siempre el tema medioambiental importa y mucho, no solamente a quienes se denominan ambientalistas, sino también al propio gobierno. Lo que intenta siempre es garantizar justamente las medidas medioambientales para que no se contamine. ¿Cómo pudiste ver allí en Bélgica el funcionamiento de esa planta? Y sobre todo acá en nuestro país la inquietud la está planteando algunos vecinos de esta zona de Montevideo. Los pescadores artesanales. Son sobre todo ellos los que están planteando algunos reparos e inquietudes, ¿no? Y en esta recorrida, incluso en la delegación que viajamos, varios periodistas y también integrantes de la propia Dinama, que son las que van a tener a cargo suyo el control medioambiental de este emprendimiento, pudimos evacuar algunas dudas, sobre todo qué es lo que va a pasar en el entorno inmediato. El puerto de Zeebrugge tiene más o menos la misma disposición de lo que va a pasar acá. Va a estar a una distancia de 2,5 kilómetros de la costa y no tiene mayor interacción con el medio ambiente. Lo que uno va a ver acá en nuestro emprendimiento en Punta de Sayago es solo un buque, a diferencia de lo que pasa en Zeebrugge, que uno ve los enormes tanques de almacenamiento. En este caso se va a observar solamente la unidad flotante regasificadora. Se asegura que están todas las garantías dadas. Va a haber controles de Dinama del agua, de un radio de 600 metros en torno al buque para controlar que el agua que ingresa para el proceso de regasificación se devuelvan las condiciones que tiene que hacerse. Esa agua no va a tener contacto con el combustible tampoco, que era una de las dudas planteadas. Pero ahora les voy a proponer escuchar a las autoridades de la empresa que está gestionando este proyecto, que es la que va a traer el buque que va a estar en Puntas de Sayago, explicando un poco todas las cosas que se pueden hacer con el gas natural, que ya está por supuesto en nuestro país, pero todas las oportunidades que esto implica para el desarrollo de industrias, de transporte, también del gas que se puede consumir en nuestros hogares. Pero les propongo, señor director, ver el primer tape con la opinión y la palabra de la propia empresa. Es un proyecto muy importante, estratégico. Nos permite entrar en Uruguay, que era un mercado en que no estábamos, y este es un proyecto, digamos, muy significativo. Estamos hablando de un proyecto de una inversión de más de $1.000 millones que el grupo, digamos, está financiando para poder entrar a este país con un área, digamos, una industria nueva, que es esta planta regasificadora flotante que vamos a construir. Ya se está construyendo en Punta de Sayago, Montevideo. Lo que este proyecto va a permitir es mucho mayor disponibilidad, va a asegurar, digamos, que el gas esté disponible, porque la planta va a permitir traer gas de cualquier otro mercado que llega por barcos, y evidentemente una mayor disponibilidad de gas, en la medida que tenga buenos precios, va a permitir que la gente a nivel doméstico, las industrias puedan utilizar gas como combustible. UTE, por supuesto, lo va a utilizar en la generación térmica. Ya hay un proyecto en Punta del Tigre para generar esta energía eléctrica a base del gas. Entonces va a ser un respaldo muy grande para la matriz energética uruguaya. Y con el tiempo se irán desarrollando otras aplicaciones que en el mundo hoy se utilizan, como el gas natural licuado directamente como combustible, como es el caso del nuevo barco de buquebús, que usa gas natural licuado. En el mundo, digamos, hay muchas aplicaciones de transporte, u otras que irán viniendo en la medida que el gas esté disponible. Vamos a remarcar lo que es la inversión, $1.225 millones. Exactamente, y que esto se va después, bueno, Gas Sayago va pagando un canon anual por la inversión, por supuesto, pero es la empresa GNLS, Gas Natural Licuado del Sur, que ustedes veían allí a sus autoridades, la que está gestionando este proyecto acá mismo, ¿no? Valeria, ¿qué podemos decir de la readecuación de lo que es el muelle, el puerto? Bueno, sobre todo lo que tiene que adecuar el puerto y lo tiene que hacer Prefectura Nacional Naval son digamos, el funcionamiento del canal de acceso, puesto que no van a poder coincidir la llegada de los barcos metaneros, que son los que van a traer el gas en estado líquido,
en el puerto con los buques que traen, los buques comerciales, digamos. La experiencia a nivel mundial, y lo veíamos allí en Bélgica, es que el día que ingresan los barcos metaneros se suspende por un rato, por lo menos, el ingreso de los buques con carga comercial. Eso tiene que estar estipulado en lo que son las normativas para que después no haya ni reclamos ni otro tipo de percances. Esa es una de las adecuaciones que va a tener que tener, y no es menor para todo lo que es la actividad. La gente también que estaba de prefectura viajando en esta delegación, bueno, se interesaba también por ver un poco en práctica cómo es esto, ¿no? Claro. Y también los desafíos que implica, por supuesto, y para el país, la oportunidad también de poder exportar gas natural en el caso de que la demanda, bueno, así lo permita. Hay algo que lo escuchamos habitualmente, sobre todo las autoridades lo dicen: la planta regasificadora en funcionamiento va a contribuir en cambiar la matriz energética del país. ¿Qué alcance tiene eso? ¿Qué significa? Bueno, sobre todo por la mayor disponibilidad que va a haber de gas natural, más barato, es más amigable con el ambiente, y también la forma de poder depender menos del petróleo, que es lo fundamental, y todo lo que puede llegar a significar la explosión de empresas, del desarrollo de empresas, por tener mayor disponibilidad de este recurso. Pero sobre todo, uno de los aspectos que hablábamos hoy es de lo que va a haber Montevideo, los montevideanos y la gente sobre todo de Puntas de Sayago, esa visión que se va a tener, ese panorama, y lo explicaba también desde la empresa, que en primera instancia se va a ver el buque nada más. Eso es lo que hay que remarcar, y está totalmente descartado que pueda llegar a instalarse la planta onshore, lo que es en tierra, y también poder contar con esos tanques de almacenamiento enormes, que acá no es lo que está previsto. Ese tanque de almacenamiento está dentro del propio buque. Esa es la diferencia con Sebruga. Esa es la diferencia notoria y visualmente muy notoria. Pero les propongo escuchar, señor director, lo que nos contaban sobre este punto específico. La zona, digamos, se está construyendo una escollera que tiene 1,5 kilómetros de largo y está a 2,5 kilómetros, 2,5 kilómetros de la costa, frente a Puntas de Sayago. En esa escollera, digamos, en una plataforma que se está construyendo paralela a la escollera, va a estar amarrado este buque planta, que está en forma permanente ahí, a partir de julio del año que viene. Y eso es lo que se va a ver de la costa, una gran escollera y un buque, digamos, a 2,5 kilómetros. En julio del año que viene comienza la operación con un barco puente, que le llamamos nosotros, que es un barco del grupo que se está acondicionando en este momento para poder regasificar, y va a regasificar 10 millones de metros cúbicos día, esperando al barco definitivo que se va a instalar por 20 años, que se llama FSRU Max, que va a llegar en noviembre del 2016. Es un barco nuevo, ese otro, se está construyendo en Corea, en astilleros en Corea. Ese tipo de embarcación lleva normalmente unos 3 años de construcción, y el proyecto, digamos, Uruguay no podía esperar tanto tiempo, por eso se ofreció una solución temporaria con un buque que tuviera las mismas características de regasificación a partir de julio del 2015 hasta noviembre del 2016. Bueno, evidentemente que es una obra de gran magnitud, una obra que va a cambiar un poco la realidad en nuestro país, y que, reiteramos, a mediados de 2015 se prevé que estar operativa. Exactamente, esos son los planes que tiene GDF Suez, como estaban viendo ustedes, que es la principal accionaria de gas natural licuado del sur. Bueno, Valeria, ¿nos reencontramos el próximo sábado? Por supuesto, y le agradecemos como siempre también a Liber Luna por el peinado de cada noche de sábado. Muchas gracias, Valeria. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, la primera en este programa. Luego vamos a recibir aquí a Mario Menéndez, presidente de Cambadu. La preocupación que tenemos todos los uruguayos, el aumento de los precios, que a veces se refleja en lo que es la inflación. De este tema vamos a ocuparnos en el próximo bloque. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio.
Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Poder ver en vivo el Mundial de Brasil desde un móvil y en HD. Lo querés ver vos, tus amigos y todos los uruguayos. Por eso, unite al plan Vera LTE de Antel con móvil y 100 GB de fútbol de regalo en junio y julio. Contratalo enviando quiero al 8372 o en antel.com.uy y te lo llevamos al lugar que elijas. Antel, avanzamos juntos. Somos Uruguay en su ciclo de Desayunos Útiles presenta a Pablo Ferreri, Álvaro García y Raúl Sendic. Los desafíos del Uruguay del futuro. Miércoles 18 de junio, 8 horas, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Continuamos aquí en Somos Uruguay Televisión y vamos a hablar de un tema que a todos los uruguayos nos importa y a veces nos preocupa. Hablamos del tema precios y el sector privado con el Ministerio de Economía y Finanzas acordaron hace muy pocos días no subir los precios durante el mes de junio. Una reunión donde el ministro de Economía, Mario Vergara, recibió allí a la Cámara de Industrias, a los empresarios privados, las grandes superficies y a Cambadu. De este tema vamos a hablar con el presidente de Cambadu, Mario Menéndez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación para conversar de este tema que, como lo decía, nos importa absolutamente a todos. Menéndez, muchas gracias por venir. Sí, no, con mucho gusto. El agradecido soy yo por darnos la posibilidad de expresarnos, ¿verdad? Bueno, Cambadu, primero para que mucha gente de repente que no sabe de qué se trata, más allá de haber escuchado por allí que se trata de los almacenes minoristas, claro, del almacén del barrio, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo encara este tema y este pacto que entre el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Economía, y los empresarios han llegado a un acuerdo para que hasta fin de junio, por lo menos, no se aumenten los precios? Bueno, digo, somos cosas distintas, ¿no? Los grandes emprendimientos y el comercio de cercanía. Nosotros hemos sido muy claros antes y ahora, cuando fuimos con el señor ministro, que vemos que lógicamente la inflación anda en el 9,2 y anda cerca del 10, aparentemente no llegaría, digo, entonces busca la manera de bajar un poco la cosa para que no se vaya también por este lado la inflación. Nosotros somos muy claros. Nosotros, al menos lo pasado, porque también hace 2 meses estuvimos allí también, nosotros, yo personalmente y la institución, somos un gremio, ¿verdad? Nosotros ni compramos ni vendemos, nosotros somos un gremio, y entonces a todos y a cada uno de los socios yo le mandé que si las cosas suban, ellos suban. O sea, el pequeño no puede porque en general son artículos de primera necesidad y aparte es un poco lo que vende más el comercio de cercanía, ¿verdad? Entonces, digo, hoy las cosas, hay mucha cosa que trata del dólar, por ejemplo, yo qué sé, los enlatados. Entonces, sube el dólar y va subiendo la cosa. Entonces, el pequeño no puede. Y no puede estoquear tampoco, porque una gran superficie es decir, bueno, yo estoqueo esta mercadería y sé lo que me salió y sé que la puedo aguantar. Pero no es el caso del pequeño comercio de cercanía. Menéndez, es bueno explicar eso, porque si bien el acuerdo, luego que se firmó y se llegó justamente a este entendimiento, habla de 1.500 artículos, pero para que la gente sepa de qué artículos se trata, cuáles son los artículos que de repente usted, por lo menos, si va al almacén, va a la góndola, hasta fin de mes no va a notar un incremento. Bueno, los 1.000 y pico son para las grandes superficies, ¿verdad? Que, por ejemplo, por decir algo, de shampoo tienen 14 tipos de shampoo de diferentes lugares. Además el volumen de compra. Justamente, quiero decir, por eso llega a los 1.000. En los comercios de cercanía son 15 o 20, digo, pero vuelvo a decir, son lo indispensable que tienen para vivir, que es lo que vende en general en los barrios, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, nosotros, y yo se lo expresé al ministro en la reunión, que nosotros, si algo sube, va a subir.
al menos en los comercios nuestros, ¿no? Menéndez, usted hace 17 años que está al frente de Cambado, de esta gremial de minoristas. En el transcurso de los años, me imagino que se debe haber encontrado con situaciones de las más diversas, ¿no? Sin duda. Tuvo alguna crisis allí por el medio. Sí, era por el 2002, 2003. Exactamente. Ahí sufrimos todos. ¿Cómo se sale de ese tipo de situaciones? Bueno, en aquel momento hicimos lo que se llamó la Bolsa Amiga, ¿verdad? Digo, que tuvo muy buena aceptación en los barrios. Y bueno, y ahí más o menos los comerciantes vendieron, ganaron sus pesitos, y también dimos la posibilidad a los barrios a tener esos artículos de primera necesidad a precios pero muy favorables para ellos, ¿no? Y digo, uno piensa a veces en situaciones de crisis donde de repente le cuesta sobrevivir más también al comerciante, no solamente al consumidor. Pero en momentos donde de repente la economía anda mejor, ¿por qué siempre queda esa sensación de que los precios igual aumentan? Los costos siempre igual hay motivos, ¿no? Digo, porque o sube la luz, o sube el agua, o sube, hay consejos de salarios, siempre la cosa tira para arriba y no para abajo, ¿no? Porque siempre hay cosas costos fijos que tiene cada negocio, así sea pequeño, ¿no? Fíjese usted que los comercios pequeños pagan luz comercial, pagan agua comercial como si fuera un negocio brillante, que yo creo que ahí tendrían que, aunque sea, que pagara como paga en su casa, ¿no? Estoy hablando de los pequeños, ¿no? Claro, los grandes, los almacenes lógicamente, chicos. Justamente, tienen otro desarrollo, tienen góndolas, tienen cosas de frío, gasta mucho, ¿no? Pero bueno, también de acuerdo al carro son las estacas, ¿no? También reciben mucho. Igual, yo me imagino que usted lo debe haber percibido que en estos últimos 10 años, para poner un plazo, se ha transformado un poco el negocio, el almacén de barrio. Ya ahora los autoservicios están prácticamente copando todos los barrios de Montevideo y de las principales ciudades. Sí, eso empezó allá en el año 97 con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que lógicamente abrió un poco vinimos a la actualidad, ¿verdad? En general, a veces comercios de cercanía, que se iban quedando, entonces se le empezó a dar capacitación, asistencia técnica, todo lo que el socio precisaba, y pegamos un envión que muy bueno. Fíjese que hoy el 60 y pico % no sé si llega al 70, pero el 60 y pico largo, de lo que se consume en este país son en los comercios de cercanía, ¿no? Aunque, a la inversa de lo que es en toda América, ¿no? Donde el 60 y pico lo tienen los grandes emprendimientos y el 30 y poco lo tienen los comercios de barrio. Justamente, ¿no? A eso apuntaba lo que le iba a preguntar, la sustentabilidad que tienen esos comercios pequeños, familiares, Claro. ¿Siguen manteniendo vigencia más allá de que las grandes superficies se siguen desarrollando y siguen teniendo más presencia en distintas zonas? Sí, sin duda es un negocio diferente que tienen diferentes precios. Diferentes públicos, quizás. Diferente público, pero no, los nuestros, como digo, gozan de buena salud en cuanto a que Cambado está sobre ellos, dándole, como decía, asistencia técnica, dándole capacitación, pero creando también grupos de compra, ¿verdad? Hay varios grupos de compra, donde lógicamente al agruparse tienen mejores precios de quienes los surten. Porque yo siempre digo que nadie que compre mal puede vender bien. Y además le da la posibilidad de tener mejores ganancias, ¿no? Porque nosotros les tratamos de inculcar que los negocios son para ganar dinero. Pero para ganar dinero dentro de la legalidad y dentro del sistema, como están todos los comercios de Cambado. Nosotros no tenemos socios por tener un número, tenemos socios para ayudar al país, lógicamente, porque todos sabemos que hay un montón de gente que no paga nada. Bueno, eso nunca van a ser socios de Cambado. Y a partir de ahí, y con los precios que logran, y hay que trabajar por derecha, porque el que basa su negocio en la picardía, el día que le sacan la picardía se le acabó el negocio. Entonces,
yo creo que eso nos pone felices de tener los 3.500 socios que tenemos y que bueno, y que más o menos todos, y el que empieza a flaquear, bueno, está Cambado atrás para apoyarlo, como decía, con asistencia técnica o con darle cursos de todo tipo, ¿no? Dejamos de lado un poco los precios. En materia de seguridad, ¿cómo observa Cambado el tema de la seguridad en el entorno de los negocios? Uno a veces ve en la prensa, en la televisión, escucha en la radio, robos, sí, rapiñas a comercios. Sí, o muertes, ¿no? Digo, eso también es otro tema, ¿no? Es un tema que hoy, bueno, vemos al señor ministro que, bueno, que ponen acá pantallas, que ponen esto, que ponen lo otro, digo, eso da, si se quiere, un poco de ánimo para seguir en la pelea, ¿no? Pero bueno, vemos la gente del transporte también, digo, Sí. Yo creo, siempre he dicho que yo quisiera ver un día juntos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. O sea, el Ministerio del Interior, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial dice, bueno, si quieren que hagamos diferentes las cosas, cambien las leyes o hagan leyes nuevas. Y los otros, bueno, parece un diálogo de sordos, ¿no? Sí. Entonces, pero juntos saquen algo. Si hoy se sacan leyes en 5 minutos, hoy hay mayorías en las cámaras. Digo, yo creo que... Sí, hay una realidad, ¿no? Que de repente uno hace unos cuantos años veía la fachada de un almacén era otro a la que es ahora se ven las rejas, lo que usted decía, lo de las cámaras. Pero en esos barrios que uno lo vive, en esos barrios donde trabajan enrejados, donde mira para afuera y ve que pasan 2 o 3, mira para adentro y pasan para allá, digo, hay que trabajar así también, ¿no? Hay que trabajar. Entonces digo, el comercio de cercanía hay que cuidarlo. Porque sin comercio no hay barrio y sin barrio no hay ciudades. Eso es la realidad. Y entonces el comercio de cercanía todavía tiene un agregado que es el fiado, ¿verdad?, del barrio, donde yo tengo los vecinos, mis hijos juegan con los hijos de ellos. Claro. Entonces, ese que se quedó sin trabajo, ese que se le enfermó la señora, un hijo tiene un problema, bueno, empieza el fiado y después no sabe lo que se funden por el fiado, ¿no? La cantidad. Menéndez, tenemos que terminar este diálogo. ¿Qué va a pasar después del 30 de junio? ¿Hay posibilidad de ampliar? Después del 30 de junio viene el 1 de julio, Ajá. donde mucha gente ya tiene, o al menos yo sentí, decían allí, quienes fueron con nosotros a hablar con el señor ministro, que ya hay firmados acuerdos de Consejo de Salarios, o sea que todo va a subir, ¿verdad? Bueno. Y bueno, y cuando todo ahí suba, va a haber un aumento de precios. Y va a haber un aumento, bueno, hay que acompañar, porque si no acompañar te quedas por el camino. Bueno, Mario Menéndez, le vamos a hacer un obsequio, gentileza de Costumbres Uruguayas, de Somos Uruguay. Por eso Somos Uruguay. Una carpeta de cuero muy bueno. que tiene grabado su nombre. Muy bueno. Para que se lleve un recuerdo nuestro. Muchísimas gracias. Vio que hablamos de precios, hablamos de Cambado, hablamos de seguridad. De Nacional no quise hablar. Bueno, se puede hablar mucho. No, porque de la historia nacional. Mario Menéndez es el vicepresidente de Nacional, pero no andamos con el tema del Mundial y eso. Vamos a dejar, sin duda. Vamos a dejar a Nacional para después del Mundial. Siempre hay que mirar para adelante y ser positivo, ¿verdad? Así que bueno, yo les agradezco mucho y sabe que Cambado y yo personalmente estoy a la orden porque ustedes son los que efectivamente llevan adelante el Uruguay con este trabajo de transmitir al televidente cómo va la cosa en tal lado, en tal otro y bueno. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Ahí está, eso es mucho se habla, pero a veces se muestra poco. Hablamos más Mario de lo que Menéndez, hacemos. presidente de Cambado, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. A ustedes vamos a hacer una pausa. Luego de la misma vamos a estar recibiendo aquí en Somos Uruguay Televisión al intendente de Salto, Germán Coutinho. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. ¿Sí? Qué emoción, ¿no?
Ahora se pone verde y arrancamos despacito, ¿eh? Tranquilo que no nos apura nadie, tranquilo. A esta curva la tenés que dar en el momento justo. Señalero. Bien, bien, bien. Dejalo pasar que tiene preferencia. Si te portás bien, te dejo poner cuarta. Dale, ponele, dale. A ver cómo estacionás. Mirá que esto va en el examen sí o sí, Promover el futuro es lo que más nos motiva. ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. ¿Y cómo anduve? Un par de clases más y vas a andar bien, no te preocupes. Somos Uruguay en su ciclo Desayunos Útiles presenta a Pablo Ferreri, Álvaro García y Raúl Sendic. Los desafíos del Uruguay del futuro. Miércoles 18 de junio, 8 horas, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Continuamos en Somos Uruguay Televisión y antes de continuar y de recibir a nuestro invitado, les voy a hacer una recomendación, más ahora que ya está rodando la pelota en Brasil 2014. Viví una nueva forma de ver el Mundial, pasate al plan Vera LTE de Antel y mirá desde tu móvil los 64 partidos en vivo y en HD. Lleva de regalo un móvil y 100 GB de fútbol por mes en junio y julio. Contratalo en antel.com.uy o envía la palabra quiero al 8327 y te lo llevan a tu casa. Antel, avanzamos juntos. Y avanzamos en este programa con la presencia de un intendente del Partido Colorado, intendente de Salto, que nació el 1 de abril de 1970, tiene 44 años, es justamente de los políticos de recambio, algo que nos ocupamos aquí en Somos Uruguay Televisión, hicimos un ciclo justamente con los políticos jóvenes que aparecen en este año electoral. Es casado, tiene 4 hijos y se ha dedicado al periodismo deportivo allá por sus comienzos y también fue comerciante. Hablamos de Germán Coutinho, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que esté aquí en Montevideo compartiendo estos minutos para hablar justamente, no solamente de Salto, sino también de la realidad nacional. Muchas gracias, Coutinho. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, en un mes muy especial, ya se palpita lo que es el Campeonato del Mundo, que ya comenzó, y con un representante, o más de uno, ¿no? Pero en este caso, Coutinho, tienen a Cavani, que le hicieron un reconocimiento, también tienen a Luis Suárez, ¿no? Así es. A Cavani de Ciudadano Ilustre. Ciudadano Ilustre. La figura de Ciudadano Ilustre tiene 3 años en Salto. En primera instancia fue para Amalia Saldúa, que era la directora del Coro Cantares, con todo lo que significó el Coro Cantares a nivel departamental, nacional e internacional. El año pasado fue para Irene Olarriaga Gallino, una señora que en el año 63 le donó a la Intendencia de Salto con su esposo una de las propiedades más importantes de Salto en calle Uruguay, que hoy es el Museo de Bellas Artes. Y queríamos ampliar eso de Ciudadano Ilustre en este escenario para lo que era propio Cavani y propio Luis Suárez, que no solamente lo que ha trascendido futbolísticamente, no solamente lo que han hecho posible de vivir este fenómeno, estar entre los 5 mejores del mundo y nacer en la misma ciudad, sino también de lo orgulloso que estamos por el sacrificio, por el esfuerzo, y que en lugares como París, como Inglaterra, nos representen de la manera que nos representan, porque hay varias maneras de representarnos, hasta solamente jugando bien al fútbol. Ellos son un complemento de todo lo demás. Y además se trata de jugadores que cada vez que se dan una vueltita por el país, enseguida van a Salto, a su Salto natal. Sí, principalmente Cavani. Y sobre todo Cavani. Le gusta mucho estar allí, lo ha dicho. Cavani, sí, aparte hombre de casa, hombre de pesca. Sí. Cavani, está bien. Principalmente ha estado y va bastante más seguido que mí. Coutinho, bueno, un año muy especial también en lo político, se desarrollaron las elecciones internas, donde justamente el líder del sector al cual usted pertenece, a Vamos Uruguay, ha logrado nuevamente ser el candidato único del Partido Colorado. Por allí se manejó de inmediato, luego de las elecciones, la posibilidad que Germán Coutinho fuera el acompañante en la fórmula, el candidato a la vicepresidencia. En los últimos días usted se bajó de esa posibilidad. ¿Por qué?
Porque en realidad nunca fue ofrecida directamente, fue más un tema de que tuvo en varios lugares que algo en concreto. Nosotros no pensamos inmediatamente, fue una acción y una reacción. Se empezaron a armar las fórmulas y nosotros no estábamos recorriendo esa hoja de ruta, pero justo se dio que yo participé en algunos actos finales. Soy el fundador de Vamos Uruguay, fui su primer presidente, hoy soy su secretario general. También Pedro al otro día que ganó fue a Salto, pero eso lo había hecho hace ya 5 años también. Todo el mundo pensó que le fue a ofrecer la vicepresidencia. Y allí lo que sucedió también fue rápida reacción de un montón de dirigentes que rápidamente también me sugerían o me aconsejaban marcar algunos que otros nombres. Y eso me parece que no estuvo en el escenario que nosotros esperábamos, que primero el programa, primero ir desarrollando también el escenario. Estuvimos todo el tiempo pensando que uno de los adversarios iba a ser Larrañaga, es la calle Pou, otro mapa, cuáles son las propuestas más de eje, un montón de cosas que nos fuimos a saltear para generar una acción de quién era el cargo o de quién iba a ocupar la vicepresidencia. Y realmente a mí ese tema me generó como diciendo, mira, yo no quiero ser parte de esas discusiones, ¿no? Y fue la reacción que tomé y la que decidí. Pero en la pugna interna hubo alguna presión, alguien le dijo, bueno, los dos del mismo sector, no, vamos a repartir un poco la cosa. Bueno, creo que eso fue público, ¿no? Algunos compañeros del partido han manejado que de ser alguien se irían para su casa. Yo creo que el partido necesita de todos, que todos tienen que trabajar, no hay margen al error. Y aparte el tema no está en agenda. No me parece que sume. Aparte, ¿quién vota vicepresidente? Yo creo que en verdad es una acción y una reacción y nos estamos olvidando de todo, que estamos terceros, que en verdad tenemos que entusiasmarnos de otra manera. Trabajar en el 2004, ir a pedirle a los amigos, a la familia, que voten el Partido Colorado, era resistiré. No teníamos una chance de ganar. En el 2009 era ¿hasta dónde nos vamos a recuperar? Vení, ayúdanos a recuperarnos. Salía Hugo, ¿te acordás? Colorado, votá Colorado. Es la primera elección que nosotros vemos que tenemos una oportunidad. Nadie nos baja. Por primera vez nadie nos dice, ustedes no tienen chance. Entonces tenemos que aprovechar esa chance y disfrutar esta etapa. De ir a convencer, de ir a ver cuál es el programa, cuáles son las ideas, ejes, todo ese escenario para poder lograr lo que me parece que se puede, que es ir al balotaje y ganar el 30 de noviembre. Mire, en Salto decían que no se podía, que Tabaré Vázquez era imbatible. Bueno, le aviso que perdió, que Pedro Bordaberry el 1 de junio ya le ganó. Al candidato que parecía que era imbatible, en Salto perdió. El Partido Nacional saca casi el 50%. Bueno, en Salto salió tercero. Digo, se puede generar escenarios. A ver, la calle Pou, si se hubiera guiado por el tema de las encuestas o todo el escenario, no sería el presidenciable hoy. Y yo no hubiera sido el intendente cuando las encuestas me daban el 25%. Todos los caminos hay que transitarlos, pero transitarlos bien, correctamente. Y me parece que en este proceso no lo estábamos haciendo. Vamos justamente a transitar ese camino, Coutinho, porque mucha gente de repente no conoce su historia. Yo decía en el comienzo cuando lo presentaba, comerciante, periodista deportivo. ¿Cuándo empezó el tema de la política? ¿Cuándo usted dijo, bueno, me voy a dedicar a esto y llegar a tener el 75% de aprobación de opinión pública a través de Equipos Mori hace un par de meses como uno de los intendentes o el intendente que tiene mayor aprobación de la población? ¿Cómo empezó esta carrera? Bien, primero por herencia, después por convicción, pero muy cercano a lo que era la actividad política partidaria de mi padre, que era del Partido Colorado, de Vasconcellos, con esa amistad, bueno, todo eso lo percibí. Después fui dirigente gremial. También fui presidente del gremio, era también algo extraño que un hombre de las características que venía yo del partido fuera el presidente del gremio de la Asociación Estudiantes Osimán y Llerena y en reiteradas ocasiones en Salto, en elecciones ganadas. Después también tuve una participación que siempre con la lista 15 y integré el gobierno del escribano Malaquina, en donde en épocas de crisis fui director de juventud, de deporte, de desarrollo, de jefe de prensa, coordinador del turismo. Un poco conocía toda la intendencia en todo sentido. Creamos un grupo en el año 2004, en el año 2003-2004, allí para la elección del 2004, que era la lista 115, y fuimos a las elecciones internas y terminamos siendo una de las listas más votadas y yo consigo ser candidato a intendente. De 9 candidatos a intendente salgo octavo. Le gané solamente a la candidata del Partido Independiente. Realmente una paliza importante me comí. Pero salimos al otro día a trabajar,
No se le fueron las ganas. No, al revés, tomamos más ganas. Hicimos la lectura y empezamos a transitar. Yo no había querido ir a la Junta Departamental, pero sí logramos ediles. Empezamos a conformar un grupo de políticos fuerte que después es fundador de Vamos Uruguay y que es parte del escenario de lo que es Vamos Salto, que termina ganando a los 5 años de salir octavo a pasar a ganar la elección departamental. En un resultado que fue inesperado en esa elección. Termino siendo el candidato a intendente más votado de la historia. En la previa, Pedro me lleva de 2 en el Senado, en la lista 10 de todo el país, y fui senador de la República del 15 de febrero al 6 de julio del 2010. Cuando allí asumió la comuna de Allí Salto. gano la elección, renuncio al Senado y voy a Salto. Me fui de vuelta a Salto. Algo que realmente me dejó muy contento. Usted en ese trayecto se topó con el peor momento en la historia del Partido Colorado. Sí, sí. ¿Por qué fue la opción? ¿Por qué usted confió en Pedro Bordaberry y en el sector Vamos Uruguay para, bueno, si se quiere, sacar de allí, del fondo de la tabla al Partido Colorado? Bueno, algo que todavía no lo han logrado en cuanto a lo electoral a nivel nacional, pero que están en el camino. Yo creo que Pedro, por derecho propio, es la figura del Partido Colorado en este siglo. Más allá de que yo lo conozco desde que estaba en la Intendencia trabajando con el escribano Malaquina y él era viceministro. Y empezamos a transitar y a hacer una relación fuertemente. Fue un gran ministro de Turismo con una gran posibilidad y visibilidad al destino Termas. Y fuimos conociendo y fuimos ganando y fuimos haciendo toda una relación. Y después creo que ha sido la gran figura. El Partido Colorado saca en octubre del 2004 el 8% en Montevideo. Y Pedro termina siendo el candidato del partido y saca casi el 30% en mayo del 2005. Claramente allí empieza a demostrar las condiciones que tenía y la capacidad que tenía para poder ser el mejor candidato. Y después vamos a 2 elecciones internas, porque olvídese de esta última que ganamos nuevamente con comodidad y con mejor porcentaje que la pasada. Subcrecimos todavía. Pero en aquella era un contexto de que Vamos Uruguay, un grupo nuevo, entre 2 núcleos duros y exitosos e históricos del partido, que eran el Foro y la 15. Era todo un desafío ganarla, y la ganamos. Creo que cada cosa que ha liderado lo ha hecho bien, ha ganado, hemos crecido, y me parece que sigue teniendo todas las condiciones como para ser el mejor candidato para poder ganar en octubre. Coutinho, vamos a hablar más adelante de lo que es su trabajo como intendente y lo que fue el departamento, lo que ha crecido, lo que se ha desarrollado. Pero algo que me llamó la atención desde los comienzos de su administración fue que incluyó gente no solamente colorada, sino que en la Intendencia de Salto trabajan blancos, frente amplistas, independientes, de todos los pelos y colores. Sí, yo ya lo iba pensando en la caravana, cuando salimos a festejar a las 4 de la mañana nosotros. Y lo iba pensando y iba mirando a la gente que salía a celebrarlo y a disfrutarlo, y le decía, tenemos que convocar a todos, porque esa va a ser la manera. Tenemos el mejor equipo, pero no todos los mejores salteños están dentro de él. Por lo tanto, el tener directores blancos, directores independientes y participación del Frente Amplio, como que nos amplió la posibilidad y la oportunidad de llegar a más gente. Yo creo mucho más en la política como representatividad genuina que por impronta. Me siento mucho más posible poder llevar a cabo ideas que escucho, que llevo, que genero entre todos, y me parece que eso ha sido el éxito, porque toda la gente se sintió involucrada y las fuerzas vivas adelante y el gobierno detrás. Parecía que el gobierno estaba demasiado protagonista. Salto es un departamento que históricamente, más allá de algún gobierno del Partido Nacional, ha sido colorado. Después ganó el Frente Amplio y rápidamente recuperamos para el Partido Colorado el gobierno del departamento de Salto. Y creo que tiene mucho que ver con nuestra manera de ser, nuestras características de gobierno, que lo que la gente volvió a respaldar es la infraestructura, el bitumen, cordón cuneta, la iluminación, la caminería, el alumbrado público, la recuperación de espacios públicos y generar nuevamente escenarios de esas características, ¿no? Las avenidas, un poco las gestiones reales de los hogares, de ese tipo de cosas, y no involucrarnos tanto capaz en otros temas que son más de características nacionales. Creo que eso fue importante, y me parece que el mano tendida y la mano abierta siempre paga mucho más que el puño cerrado, y para pelear, yo siempre digo, se necesitan 2. Me han buscado
por todos lados. No me van a encontrar porque no me van a encontrar para pelear, porque tengo muchas cosas para hacer y mucha energía que tener para poder sacar adelante 120 sectores de la Intendencia, ¿no? Que desde los leoncitos, que del zoológico, hasta lo más importante que pueda estar pasando en Pepe Núñez. Son muchas cosas como para estar quemando energías en la pelea, ¿no? Intendente, vamos a hablar en el próximo bloque, porque vamos a seguir conversando. Vamos a transitar por el tema del desarrollo, de las obras, del turismo. Salto es sinónimo de turismo, también de la producción. Mucha gente puede decir, en Salto lo único que se produce son naranjas. No, hay muchas otras cosas más que de eso seguramente vamos a hablar. Y, por supuesto, del tema de gestión de la Intendencia. Pero antes, la última pregunta que le hago de tono netamente político. ¿Usted entiende que todavía no es tiempo para su proyección a nivel nacional? Volviendo a lo del principio, ¿no? Ese paso al costado que dio en cuanto al tema de no estar en la competencia para ser el compañero de fórmula de Pedro Bordaberry. ¿Entiende que no es el momento para su proyección nacional? Yo siento que ser el intendente de tu departamento es tocar el cielo con las manos. Ajá. Y que en verdad se pudieron hacer un montón de cosas y que quedan un montón de cosas por hacer. Y me parece que ahí me gustaría poner todas las prioridades. Yo dejaría de ser el intendente y si todo se da de que lo pueda volver a hacer, y no tendría 50 años. Me parece que cada cosa en su momento, y me parece que la proyección nacional, haber sido senador de la República y con mucha posibilidad de volver a hacerlo de vuelta, ya es un escenario importante. Lo dejamos acá. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos dialogando aquí en Somos Uruguay Televisión con el intendente de Salto, Germán Coutinho. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos. Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños. Como una canaria. Poder ver en vivo el Mundial de Brasil desde un móvil y en HD. Lo querés ver vos, tus amigos y todos los uruguayos. Por eso, unite al plan Vera LTE de Antel con móvil y 100 GB de fútbol de regalo en junio y julio. Contratalo enviando quiero al 8372 o en antel.com.uy y te lo llevamos al lugar que elijas. Antel, avanzamos juntos. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Somos Uruguay en su ciclo Desayunos Útiles presenta a Pablo Ferrer y Álvaro García y Raúl Sendic. Los desafíos del Uruguay del futuro. Miércoles 18 de junio, 8 horas, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Tramo final en Somos Uruguay Televisión y seguimos acompañados por el intendente de Salto, Germán Coutinho, donde seguramente quizás volvamos a hablar de la política, pero ahora vamos a hablar de lo que es la actividad del departamento. Y antes de seguir conversando con usted, vamos a presentar a Jorge Bartesagui, que explica la inversión en el Hotel Altos del Arapey, un hotel maravilloso que evidentemente va a revitalizar esa zona, que tiene otro hotel maravilloso muy cerquita, pero en un turismo como es el departamento de Salto, un turismo de termas que realmente es muy atractivo. Jorge Bartesagui explica por qué se elige Salto para una inversión de esta magnitud. Altos del Arapey. Bueno, significa un sueño realizado, ¿no? Significa además un lugar que tiene una posibilidad de crecimiento fantástico en el futuro. Significa haber creado para el país algo que no existía, porque estaba el agua termal, estaban los servicios, pero lo que no estaba, esa cultura de aprovechamiento todo el año. Además,
significa, yo diría, una chance de crecimiento que no tiene límite. El destino obviamente tiene que ver con el agua termal, con esas condiciones. Si bien agua termales hay en muchos lados, Salto ya tenía un principio de estructura o de infraestructura que permitía crecer sobre ella. Así que es un poco natural el crecimiento ahí. El hotel es muy lindo, eso lo sabemos, bajo cualquier circunstancia va a seguir siendo muy lindo. Lo que es diferente es el servicio que se brinda, que habla de casi una cultura que los uruguayos en principio teníamos muy poco. Los uruguayos no somos muy exigentes, pero sí nos damos cuenta cuando nos tratan muy bien. Y lo que tratamos, y creo que el éxito de futuro depende de una sola cosa, de ese bien tratar a la gente, porque quien es bien tratado no se olvida de eso, lo repite, lo dice y vuelve. Hay dos conceptos que muchos uruguayos lo tienen grabado: buen servicio y turismo durante todo el año. Intendente, eso me imagino lo que debe ser para usted como gobernante en ese departamento, que coincidan estos dos conceptos en cuanto a lo que es la explotación del turismo, ¿no? Fue una responsabilidad, principalmente en temas del Arapey, en donde cientos de personas viven de su trabajo en el turismo y de que vayan turistas, porque en Arapey no hay otra cosa para hacer que ir a descansar, a disfrutar o hacer turismo. Por lo tanto, es todo un impulso que hay que estar trabajando permanentemente para poder generar eso, ¿no? Entonces, cada vez hay más demanda, hay más oferta, termas de Arapey, termas de Salto Grande, el centro que también ha tenido aperturas e inversión, termas del Daymán con todo lo que genera, pero bueno, el romper la estacionalidad fue muy bueno, en base a precios, en base a servicios, en base a que nos falta un somier, que nos falta un aire acondicionado, en base a un montón de esfuerzos privados y públicos, un departamento que hace 20 años no tenía 500 camas y ahora ha llegado y ha pasado las 10.000, 2 hoteles 5 estrellas en una localidad donde no viven más de 300 personas, 35.000 jornales ese hotel. 35.000, no solamente lo que está trabajando ahora y la cantidad de gente que trabaja de Paloma, Saucedo, Constitución, Belén, de Comensoro, de Brun, de esa nueva ruralidad, diríamos, que tiene la posibilidad de trabajar en el turismo, sino lo que fue la construcción en esa característica, una inversión impresionantemente millonaria, enfrente a otro hotel 5 estrellas, que ambos trabajaron en semana de turismo a 100%, que ambos trabajaron en varios fines de semana largos a 100%, y que cuando están en su totalidad y toda la gente trabajando, es la segunda ciudad más importante del departamento de Salto. ¿La crisis con Argentina no se notó? Argentina para nosotros no es lo mismo que cuando es el verano, porque el argentino mira el verano y ve el mes o la quincena, ve a Salto o ve el Destino Termas y ve el viernes de noche hasta el domingo, o ve del sábado hasta el lunes. Entonces esos procesos más o menos, al final no es tanta la incidencia, claro. No repercute, no hace tanta cuenta el argentino a veces en ese escenario, porque no nos elige para venir 15 días, sino que nos elige para ir un fin de semana. Y el otro tema también que ha sido muy importante, sobre todo en estos últimos años, es el cuidado en cuanto a los precios. Sí, en verano claramente 30% en baja todo, que en los lugares salga lo mismo que sale en la ciudad. Yo creo que ha existido una responsabilidad y una acción argentina, una reacción rápida. Argentina tomó una medida, nosotros tomamos otra. Claramente también tenemos una fuerte presencia del Brasil, claro. Y un buen pasaje paraguayo que antes seguían de largo para el este. Hoy con los parques acuáticos, con las diferentes medidas que se han tomado, el promedio del paraguayo no solamente en mitad de camino para seguir para el este, sino que le ha agregado noche. Coutinho, hablemos de otros sectores de producción y de desarrollo del departamento. Lo que le decía antes de la pausa, uno asocia Salto con los naranjales, con la naranja, con los cítricos, pero hay producciones de todo tipo. Es el departamento de más cantidad de ovejas del país. Así que un departamento de esas características. Yo recuerdo que pasé por un lugar donde producían aceite de oliva. Aceite de oliva también, hay que llegar... y viene creciendo en hectáreas, pero por ejemplo en arroz se hizo el primer lanzamiento de la historia, se está llegando a las 10.000 hectáreas, arándanos,
También una diversidad, un sector hortícola produce el 70% de la horticultura, y bueno, y citrícola también, el 90% de la citricultura está en Salto y Paysandú, y más ahora con las puertas abiertas de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa diversidad que se le suma al turismo, al comercio, estamos convenientemente lejos, suficientemente cerca, ¿no? de todos los contextos, Argentina, Brasil, digo, sí, realmente es un privilegio. ¿La conectividad es buena? ¿Está conforme? Yo creo que si uno hace Salto Montevideo y hace Salto Buenos Aires, nos corren hacia enfrente, ¿no? Ya solamente con que uno cruza, primero que Buenos Aires está más cerca que Montevideo de Salto, y después, como dicen ellos, es toda autovía, ¿no? Entonces uno va y cuando quiere acordar está en sus principales avenidas, es más complicado venir para acá. Coutinho, usted quiere ser reelecto, quiere seguir un periodo más en Salto. Sí, lo dije de entrada. ¿Y cuál fue su gestión? ¿Qué es lo que puede destacar? Yo creo que... ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por la ciclovía que ingresa a Salto, donde se hicieron unos cuantos kilómetros? Yo marcaría 3 ejes fuertes, 3 ejes muy fuertes. Uno, el que le decía hoy, el retorno de la infraestructura. La infraestructura pública, pero el retorno de la infraestructura privada. Los números hablan por sí solos. La inversión privada, ahora se inaugura nuevamente en Daymán, apartamentos, 5 millones de dólares más, el plan de vivienda privada más grande del Uruguay, inversión, trabajo, aperturas de escenarios. Así trabajando en conjunto con el gobierno nacional. Sí, trabajando, creo, y en el caso del Ministerio de Turismo casi de memoria, diríamos, ¿no? Digo, me parece que eso es un eje fuerte. El otro, el volver a generar a las fuerzas vivas de Salto. Creo que el papel protagónico lo tiene la gente, y eso es importante porque ha generado un montón de agenda, un montón de actividades, y por ejemplo en emprendedurismo estábamos desmotivados y en los últimos lugares. Hoy estamos en los primeros lugares, y así proyectos especiales, empezar a generar todo un contexto de un posicionamiento de Salto nuevamente fuertemente a nivel nacional y a nivel internacional. Y el otro, lo social. En Salto el boleto sale 6 pesos y los jubilados no pagan. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo llegó a poner un boleto a 6 pesos? La empresa es de los salteños, y donde viaja, uno puede viajar dos, lo que eran ómnibus semivacíos hoy son ómnibus llenos. Y me parece que hay una reactivación fuertemente en donde el combustible más caro del mundo es el del Uruguay. Creo que motiva, incentiva, y es un dinero que quedan los salteños viajando casi en forma simbólica. Pero le agrego, salas velatorias dignas, que nada tienen que envidiarle a las salas privadas en momentos difíciles, Casa de los Deportes, Casa de la Cultura, hogar transitorio para la violencia de la mujer, refugio, 7.000 familias que creyeron que tenían un problema con la Intendencia, hoy son buenos pagadores porque hubo un mecanismo de reenganche, incentivando al buen pagador que antes tenía un descuento de un 10 y tiene un descuento de un 15. Creo que una batería, zoológico gratis, paseos públicos todos recuperados. Le pueden parecer temas menores, pero había espacios públicos que no se usaban. Hoy todos los espacios públicos están con la gente y con una participación de la gente. Creo que tuvo esos 3 ejes. Mucha infraestructura, sociedad pública, privada y fuerzas vivas, y políticas sociales de estas características. Piscinas, ahora estamos haciendo la primera piscina del interior. ¿Saben lo que va a ser el verano para los niños de Rincón de Valentín el próximo verano? Aprendiendo a nadar, con docentes, bañándose con un departamento a 40 grados. Imagínense esa obra social y esos niños que hasta el verano pasado no tenían esa oportunidad. ¿Han tomado medidas, se ha mejorado el tema de la infraestructura en cuanto a las inundaciones, por ejemplo, las zonas que son bajas, gente que vive allí que de repente tiene que dejar todo porque pierde? Sí, eso ha sido un proceso durante mucho tiempo, a eso en donde Salto ya no tiene más inundados. Cada vez que ahora aparecen las cifras, o puede ser algo puntual, porque en verdad con este tipo de lluvias de las advertencias y puede generar eso, si no, en realidad la gente ya no vive sobre la zona del río, ha sido inversiones millonarias desde el 90 para poder generar, y ahora hace muy poquito se están construyendo las últimas 36 de gente que vivía en lugares inundables y que esperamos inaugurar muy pronto. Intendente de Salto, ya lo tengo que despedir. Antes, y volviendo al tema político, yo lo decía cuando lo presentaba, es del 70, tiene 44 años. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio en España, en una entrevista, dijo, bueno, los uruguayos tienen que
elegir entre la sub-20 o un equipo con experiencia. ¿Eso a usted cómo le llega? Que lo haya dicho no tienen por qué ser así. Por lo tanto, no creo que los uruguayos tengan que elegir entre la sub-20 y el sub-80. Creo que los uruguayos tienen que elegir entre buenos candidatos, buenos programas y quien ellos entiendan que va a ser el uruguayo más preparado, más capacitado para conducir los próximos 5 años del país. ¿Se siente con la experiencia para poder gobernar? Yo creo que siento la posibilidad que el candidato nuestro está en el momento exacto con la oportunidad y la posibilidad de que fue un gran ministro, de que fue un gran legislador y que ganó legítimamente las internas y tiene un gran programa de gobierno y que es la persona indicada, Pedro Bordaberry, para ser el presidente del Uruguay a partir del 1 de marzo del próximo año. Y entiende que todavía existe el margen para poder revertir lo que aproximadamente todas las empresas consultoras manejan, ¿no? Que está primero el Frente Amplio, segundo el Partido Nacional y luego el Partido Colorado. ¿Entiende que hay...? Sí, yo creo que entiendo y que... Hay margen para eso, para revertir. Me parece que visto los últimos resultados, más que nunca, siento que esto todavía ni empezó. Bueno, Intendente, para que recuerde su pasaje por Somos Uruguay Televisión, Costumbres Uruguayas. Muchísimas gracias. Que nos acompaña, le hace ese obsequio, esa carpeta de cuero, está personalizada. Muy linda. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, repasar, hablar de todos los temas. Y sin lugar a dudas que vamos a visitarlo en breve, por allí por el departamento de Salto, como ya lo hemos hecho. Sí. Ha sido un placer y ojalá que puedan volver pronto. Muchas gracias. A todos ustedes, también el agradecimiento por habernos acompañado en este nuevo programa de Somos Uruguay Televisión. El próximo sábado nos vamos a reencontrar aquí a las 20 horas, como es costumbre, a través de la pantalla de BTV. Auspició este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel. Disfruta el Mundial en tu Vera LTE.